Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se ha llamado la cuestión sinóptica y el uso de las fuentes en los distintos evangelistas. Ustedes han trabajado muy bien ese tema en el parcial, tenían que ver cómo Mateo hacía variantes sobre su fuente, que es el Evangelio de, una de sus fuentes, que es el Evangelio de Marcos. Lo señalaron muy bien. Entonces, me parece bueno detenernos un poquito en esta cuestión, lo veremos en relación a las fuentes que usa Mateo, pero tiene que ver en forma global con la cuestión sinóptica. En la página 41 del Padre Lona tienen el resumencito, bien esquemático. ¿Qué es lo que dice la teoría de las dos fuentes sobre cómo se escribieron los evangelios sinópticos? Bueno, partimos de la hipótesis que los estudiosos con numerosos estudios y detalles han trabajado y que el libro del Padre Lona presenta exhaustivamente. Partimos de la hipótesis que el primero que escribió fue Marcos, ¿sí? ¿Dónde está Marcos? Acá. Y que a la hora de escribir su evangelio, tanto Mateo como Lucas pudieron usar como fuente a Marcos. Por otro lado, suponemos la existencia de una fuente también escrita, la fuente Q. La Q es porque en alemán fuente se dice Quelle. Es una recopilación únicamente de dichos de Jesús. Q no tiene milagros, viajes, acciones. Q es solamente dichos, palabras de Jesús, por eso se le llama también la fuente de los dichos. Y suponemos que Marcos no conoció esa fuente, Marcos no conoció Q, por eso en Marcos no tenemos muchas de las enseñanzas de Jesús que vamos a ver en el Sermón de la Montaña. Y lo que suponemos entonces también es que tanto Mateo como Lucas a la hora de escribir pudieron valerse de lo que estaba escrito en Q. Por otro lado, Mateo tiene materiales que tiene únicamente él y nadie más, por eso la fuente propia de Mateo, por ejemplo, el relato de la anunciación a José que nosotros hemos visto, lo tiene solamente Mateo. Y otros elementos que son propios de Lucas, la fuente propia de Lucas, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Para qué nos sirve esta teoría de las dos fuentes? Vayamos al ejemplo que ustedes tomaron, que yo les di en el parcial. Si yo supongo que Marcos es la fuente, me encuentro con un relato de la tempestad calmada y los discípulos que llaman a Jesús maestro. Si ven en Lucas, Lucas usa una palabra que es parecida a maestro. Algunos la traducen como preceptor, muy original la traducción, pero tiene que ver tanto en Marcos y cuando Lucas lo toma, con referirse a Jesús como maestro. En cambio vemos que Mateo pone la palabra Señor. Pues bien, cuando yo encuentro una variante así, es decir, la fuente primera que era Marcos usaba tal palabra y este evangelista cuando toma esa fuente hace una variante, generalmente esas variantes se explican por la teología propia del evangelista, que eso fue lo que les mandé leer en el parcial, cómo aparece el término Señor en Mateo. Ahí entendemos bien, si Mateo prefiere darle a Jesús el término Señor cuando Jesús manifiesta su poder para hacer milagros, lo que encontró en Marcos como maestro, en su evangelio será entonces Señor. Esto del estudio de las variantes lo que nos permite es ver los acentos propios que cada evangelista tiene, que creo que es una de las, creo no, estoy convencida, es una de las grandísimas riquezas que nos aporta el trabajo de sinopsis. Ver que no dicen todos lo mismo y ahí vamos descubriendo la riqueza inmensa, el tesoro inmenso que significa el Evangelio como buena noticia para nuestra vida y todo lo que estas personas creyentes experimentaron y por inspiración del Espíritu nos dejaron plasmado. Para hacer una sinopsis, hay libros, por ejemplo, como este, un clásico, Sinopsis de los 4 Evangelios, ¿sí? Un clásico, donde ya están los textos copiados, ¿sí? Los textos están copiados
en columnas y uno puede encontrar allí las diferencias y las variantes. Hoy en día esto está también en internet, por supuesto. Pero volviendo a la gran sección que estamos trabajando y donde estamos descubriendo estas particularidades de Mateo, que es el Sermón de la Montaña, allí vemos en el Sermón de la Montaña que hay mucho material de Q, mucho material de Q. De hecho, si ustedes quieren el detalle, en el libro de Lona está todo el detalle de qué textos provienen de Q. Recordemos que Q tiene dichos, palabras de Jesús. Ahora bien, si vienen de Q, esas enseñanzas de Jesús van a estar solamente en Mateo y en Lucas. Marcos no tomó Q. Cuando hacemos sinopsis entre Mateo y Lucas en todas esas enseñanzas de Q que están en el Sermón de la Montaña, hay una nota que aparece que es la forma de llamar a Dios. La forma de llamar a Dios. El término Padre lo encontramos en los 4 evangelios, porque el Evangelio de Juan también lo usa. El Evangelio de Marcos dice que Jesús llama al Padre Abba, que es la palabra familiar. Pero la particularidad cuando vemos cómo Mateo usa Q es que Mateo prefiere la expresión el Padre Celestial o el Padre que está en los cielos. Y son varias las enseñanzas tomadas de Q donde Mateo usa esta forma particular de nombrar al Padre. Así que les dejo como aporte del día de hoy unos párrafos, también otra vez del Padre Rivas, como cuando vimos las bienaventuranzas, otra vez les traigo un aporte del Padre Rivas sobre este uso particular que tiene Mateo de llamar a Dios Padre Celestial o el Padre que está en los cielos. Hoy no hay consigna, ya estamos casi cerrando el cuatrimestre, ya trabajaron muy bien para el parcial, así que es un material que les queda de aporte para ustedes. Y el próximo martes, sí, también tenemos clase, sí, el cuatrimestre termina recién la próxima semana, así que el próximo martes mi idea será ver si podemos armar un Zoom y vernos antes de terminar esta primera mitad del año. Les dejo el aporte del Padre Rivas.